El asunto que quería plantear es esta pregunta o este problema que nuestro equipo de investigación es uno de los grandes asuntos que tratamos, y es por qué estamos perdiendo tanto mosaico agroforestal y ganadero con el tipo de metabolismo social y usos del territorio que se han impuesto en este capitalismo salvaje, y por qué eso es importante y qué papel tiene naturalmente entonces el desarrollo de nuevas formas de agricultura, de proximidad, de horticultura, en esta tarea de cambiar estas dinámicas. Lo primero que quiero intentar mostraros es la conciencia de que efectivamente estamos perdiendo, si lo miramos históricamente, que es como trabajamos nosotros, mucho mosaico agroforestal en los entornos, por ejemplo, de la región metropolitana de Barcelona, que es donde llevamos trabajando más, aunque también en la isla de Mallorca y también en muchos otros lugares del mundo, nuestro proyecto. Por ejemplo, aquí tenéis los mapas de uso del suelo de 4 municipios del Vallès. En 1860 se ve con claridad que los distintos colores que representan el amarillo, el cereal, el de color marrón en la vid, el verde el bosque, los blancos que están por ahí son pastos, etc. Como este mosaico que caracterizaba el territorio de este llano muy fértil que es el Vallès, como en 1956, después de la crisis de la viticultura con la filoxera, había retrocedido, el bosque había crecido ya, fijaros, pero seguía habiendo cierto nivel de mosaico que, en cambio, cuando saltamos a los años 2000, pues por un lado, el crecimiento de ese urban sprawl, esa ciudad dispersa de la que hablaba Nerea, pues naturalmente con los polígonos industriales ha ocupado, luego lo veremos, los mejores suelos, pero por otra, la agricultura que queda es muy residual y el bosque, sin embargo, ha crecido. Y el resultado de todo eso, de esa combinación, es una pérdida justamente del mosaico. ¿Y eso por qué debe preocuparnos? En las mismas zonas hemos aplicado indicadores de ecología del paisaje que evalúan la capacidad de acogida de especies distintas a través de la existencia de cubiertas diferenciadas, de una heterogeneidad en el paisaje y la conectividad ecológica, y aquí podéis ver cuál es el resultado. Si nos vamos a 1954-56, en colores rojos tenemos los niveles más altos, o en colores negros, la diferencia es que utilizamos fuentes distintas, pero básicamente es la fotografía aérea o los mapas catastrales más precisos, pero en cualquier caso podéis reconocer como en esta zona donde los puntos blancos que veis pues son Tarrasa, Sabadell, aquí está Montcada, el Col de Montcada, etc., Granollers, Mollet, perdón. Entonces podéis ver las ciudades y el resto del territorio como todavía había cierto nivel de mosaico, ¿no? Y como cuando saltamos ahora, pues lo que tenemos es una inversión, como decía Margalef, de la estructura territorial. Antes teníamos islas, todavía cuando yo nací, por ejemplo en el 56, teníamos en una matriz territorial que todavía era básicamente agraria y viva, ciertas islas urbanas, industriales muy potentes, porque estamos hablando de ciudades industriales como Sabadell, Tarrasa, etc. Pero alrededor todavía subsistía un mosaico bastante vivo. Hoy lo que está ocurriendo es lo contrario. Nos quedan retículos, restos de naturalidad, de mosaicos, en una trama que se está haciendo cada vez más continua, urbana e industrializada, ¿no? Por eso tiene que preocuparnos. Si lo miramos en términos de conectividad ecológica, los mismos mapas, aquí tenéis la imagen, ¿no? En 1954-56 y ahora. Bueno, entonces, hace un momento Nerea nos estaba hablando de la evolución de las ideas del urbanismo, por ejemplo, y de cómo, por desgracia, el hecho de que buena parte de esas corrientes interesantes de las que nos ha hablado eran básicamente contracorrientes respecto de las dominantes, se muestra, por ejemplo, en este otro trozo del Vallès. Esto es el municipio de La Garriga, y podéis ver cómo en 1954 había un mosaico clarísimo, y todo este azul que veis eran zonas irrigadas básicamente de huertos.
cómo la ciudad actual se ha construido encima de las mejores tierras donde estaban los huertos. Como la trama esta lila, que es la urbana, se va comiendo el azul, que eran justamente los huertos, ¿no? Y claro, alguien dirá, bueno, pero plantear esto en términos históricos es anacrónico, porque en esta época... No, no es cierto. En esta época en Cataluña estaba Cebrià de Montoliu, que era un representante de la ciudad jardín, se estaba elaborando en los años 20-30 lo que sería la primera propuesta de Regional Planning, que nunca pudo llevarse por la Generalitat Republicana, que nunca pudo llevarse a aplicarse realmente porque el franquismo lo derogó y lo impidió, ¿no? Por tanto, es el hecho de que estuvieran gobernando en pueblos como este élites oligárquicas y que cuando hubo una revuelta de la gente democrática y democratizadora, finalmente nos impusieron un fascismo que duró los años que duró, 40 años, el hecho que explica que tengamos esta terrible herencia en términos de paisaje. Y claro, estamos hablando de una zona que está en el límite ahora de la región metropolitana, en contacto con el Parque Natural del Montseny y el Cingles de Bertí, dos zonas naturales de mucha importancia. Justamente el municipio siguiente, que es Figaró-Montmany, ahí es más difícil ver las transformaciones, pero también son muy importantes, en este caso, las pérdidas de mosaico forestal ganadero, los prados, los pastos, que estaban muy claros todavía en los años de 1949, por ejemplo. Aquí tenéis en el valle de la derecha, estos azules eran huertos, que también atravesaban la villa, etc. Y en el área del Cingles de Bertí, al otro lado, a mano izquierda, estas grandes manchas amarillas eran pastos. Cómo se desvanecen por el camino y cómo, si miramos, por ejemplo, esa foto de este municipio mirando hacia las Cingles, ¿no?, vemos que ahora hay mucho más bosque. Y esto a alguien le parecerá que es muy bueno, acumulamos más CO2 y el bosque siempre es bueno para la ecología, etcétera. Esa es una visión muy superficial que no se tiene en cuenta las enormes patologías que están detrás de este abandono, porque lo que ocurre con el problema de los mosaicos es que los estamos destruyendo por abandono y por exceso, por los dos lados. Por ejemplo, en este mismo municipio, un naturalista experto en orquídeas ha hecho un censo magnífico de orquídeas mediterráneas, ha encontrado 37 especies solo en este municipio que están retrocediendo de manera alarmante precisamente porque estamos perdiendo zonas de prado y espacios abiertos porque ya no hay ganado que esté manteniendo estos prados, estos pastos. Aquí tenemos el análisis de ecología de paisaje de esta zona. Esos puntos rojos son justamente la Garriga y la Mella a mano izquierda y arriba a Figaró-Montmany siguiendo el eje del Congost. En 1956 todo este verde que veis es una alta conectividad ecológica justamente entre el macizo del Montseny y el Cingles de Bertí, donde ese verde más intenso eran justamente los mosaicos agrícola-forestales que hacían este papel de conector. Y veis cómo se van perdiendo y cómo solo nos quedan, por ejemplo, en 2005, esta zona un poco más verde, en un área donde justamente gracias al mantenimiento de sistemas de riego de pequeña dimensión, pero todavía vivos, han conseguido parar o mantener cierto nivel de subsistencia frente al tsunami urbanizador que hemos padecido. Y aquí, por ejemplo, un ejemplo de huertos urbanos que están ahí, digamos, todavía resistiendo. O la paradoja de que luego ese abandono, incluso en un parque natural como el del Montseny, pues nos obliga a los gestores a tener que buscar maneras, empezando por reintroducir ganados, que es lo que hay que hacer, pero incluso llamando a los bomberos para que quemen de manera controlada y frenen ese crecimiento del bosque para mantener esos prados que son muy importantes en términos de biodiversidad. Si nos vamos a otra zona, podemos observar cómo, en el caso del Maresma, es impresionante esa falta de ordenación del territorio ya en época incluso democrática, después de esta penosa transición que nos dejó, digamos, una democracia de baja calidad, y se ve ahí también
cómo en 1956 los rojos son los niveles de conectividad ecológica, es bastante claro cómo las rieras que todavía conectaban, ¿no?, la sierra prelitoral con la línea de costa, pues todavía estaban algunas un poco vivas, y cómo la línea de costa se satura de construcciones y cómo vamos perdiendo esa conectividad tanto en el sentido mar-montaña como en el sentido paralelo a la costa. Si vemos, por ejemplo, la zona dentro del Maresme de la Tordera y saltamos de 1850 a hoy, pues también es evidente, ¿no? Nos ocurre cada vez más que los únicos conectores viables que les quedan a las especies que se mueven en el territorio son justamente los bordes de los ríos, como veis aquí, ¿no?, que están como están, por otro lado. O, para poner ya el último ejemplo, este es el eje del Llobregat, las comarcas enteras del Valles y del Bergadá. Podéis ver los cambios de uso del suelo, como la vid desaparece también tras la filoxera, como el bosque crece, y cómo vamos perdiendo ese mosaico, que también lo vemos cuando analizamos esos mismos mapas con indicadores de ecología del paisaje. Y el resultado es más incendios forestales, que hay que relacionar como una patología del abandono y de la pérdida también de mosaico, y cómo justamente estamos extrayendo, la serie estadística aquí la tenéis, de extracciones de madera, estamos extrayendo cada vez menos madera de forma normal, por así decirlo, con una silvicultura correcta, digamos, y en cambio esas puntas que veis en gris son las extracciones de troncos quemados en una especie de silvicultura espasmódica a la que nos obliga el propio incendio forestal. Si hiciéramos una explotación forestal más razonable antes, seguramente se quemarían mucho menos los bosques y no tendríamos que sacar después los troncos de esa manera espasmódica. Si tenemos una agricultura muy industrializada, muy agresiva, pero que se concentra en poco territorio, si luego eso nos permite ahorrar territorio para hacer magníficos parques naturales. Bueno, pues esa idea está siendo cada vez más discutida justamente desde la otra visión, la que nosotros defendemos, que es la del land sharing, la idea que o mantenemos el buen estado ecológico de todo el territorio, o solo con parques naturales aislados como reservas indias, la biodiversidad no se sostiene. Por tanto, hay que cambiar el chip de la conservación y hay que relacionar cada vez más el mantenimiento de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos con el mantenimiento de esos y la recuperación de esos mosaicos agroforestales, hortícolas, agrícolas y ganaderos vivos. Si miramos el conjunto de Europa, con lo urbanizada que está, el conjunto de espacios urbano-industriales, con infraestructuras, etcétera, ocupan el 5% de todo el territorio. Solo el 5%. Aunque las imágenes vía satélite que nos han mostrado son impresionantes, eso, medido en espacio, es el 5%. Por tanto, la mayor parte del territorio sigue siendo, como también en Cataluña, espacios agroforestales. Y es ahí donde nos jugamos el conjunto de lo que llamamos la matriz territorial, su buen o mal estado ecológico. Aquí tenéis el conjunto del territorio de Cataluña con sus cubiertas del suelo y los espacios naturales protegidos. Son bastante territorio en conjunto, pero como veis son islas, no forman un sistema, no están conectados. Sus conectores, que los necesitan, los proporcionan o no, depende de cómo estén, esos espacios, esos mosaicos agroforestales. Si se mide el territorio en términos de dónde están los hábitats de las especies más interesantes, como es este mapa, o la capacidad de acogida de especies diversas, como este otro, siempre con esta escala que más rojo es mejor y gris o negro es un desastre, ¿no? Bueno, como podéis ver, hay mucho rojo en espacios que están relativamente cerca de las ciudades y del área metropolitana de Barcelona, precisamente porque en aquellos lugares donde todavía hay mosaicos, ¿no?, relativamente vivos, que conviven con esa otra estructura que es las barreras, que son todos los espacios urbanos, industriales, conectados por grandes infraestructuras segregadoras. Si nos vamos a la conectividad, ¿qué ocurre en el conjunto de Cataluña? Que los rojos están, claro, hacia el Pirineo, que es los espacios menos segmentados todavía por razones orográficas y cortados, ¿no? Pero, como veíamos antes, los espacios seguramente más interesantes estaban en esos espacios agroforestales, ¿no? Por tanto,
Esos espacios son importantes porque son los grandes conectores que estructuran el conjunto de la matriz territorial. Y además no tenemos que verlos como una herencia natural, no, son una herencia biocultural. La gente que los trabajó, que los construyó, son quienes nos los han dejado en herencia. Es una cultura campesina y es un saber y unos saberes campesinos los que están detrás. Y el problema es que los estamos perdiendo, ¿no? Y con ello nos jugamos los servicios ecosistémicos más fundamentales, los de sostén, los de regulación, los que mantienen, por así decirlo, vivo un territorio. Eso está muy bien explicado en un trabajo que está a punto de publicarse en Ecological Economics, que se ha hecho desde Can Masdeu y desde el ICTA, hablando, por ejemplo, de Collserola, ¿no? Claro, los servicios ecosistémicos que Collserola presta a la conurbación, a Barcelona y el resto, digamos, de municipios alrededor son realmente muy significativos en términos de mejora de la calidad de aire, de refrescar la temperatura, de retener e infiltrar agua, etcétera, ¿no? O de recreación. Sin embargo, no son un resultado natural, son resultado de la gente que estuvo ahí trabajando, de unos mosaicos, etcétera. Entonces, conservarlos no es simplemente quitar a la gente de ahí y no hacer nada, sino justamente lo contrario, pensarse qué tipo de gestión activa necesitan estos espacios, incluso cuando son espacios naturales protegidos, para que cumplan esas funciones ecosistémicas. Y como por otra parte, la ecología urbana hace ya tiempo que ha reconocido en ciudades como Barcelona, pero en todas, cómo la dinámica capitalista de la especulación del suelo, etcétera, tiende a expulsar hacia la periferia todo lo que no quiere, toda la insostenibilidad, es justamente en estos territorios que son de borde, donde se concentran las resistencias más importantes y donde nos jugamos justamente, como ya decía, digamos, la ciudad jardín, justamente el Green Belt, es decir, donde debemos recrear los anillos verdes, ¿no? Bueno, creo que ya llevo bastante rato, me quedan 5 minutos, entonces voy a pasar muy rápido una breve explicación que había puesto aquí de cómo nosotros estudiamos esto de una manera más teórica y cuantitativa. A quien le interese, aquí tenéis este artículo y otros que hemos publicado recientemente. Básicamente la idea, si me deja esto pasar, ahora, consiste en estudiar los flujos de energía que recorren, que mueven los agroecosistemas, porque son, ya he razonado, es la actividad agraria, por mucho que esté retrocediendo y haya tan poca población activa y se esté envejeciendo, es la que mantiene o no este territorio vivo y sano. Entonces nosotros medimos los flujos de energía de la actividad agraria que recorren el territorio y los relacionamos con el tipo de paisaje que imprimen. Y eso se puede hacer analíticamente, matemáticamente. Para cada una de estas celdas que veis aquí podemos reconstruir qué tipo de flujos hay, no lo voy a explicar. Vemos entonces los que relacionamos entre sí 3 variables, la riqueza o la simplificación del mosaico territorial, la cantidad de energía que la actividad humana, que la actividad campesina, agraria, acumula durante un tiempo en el territorio y la cantidad de información que acarrea. Esa información biocultural, que se puede también medir a través de los flujos. Y el resultado es muy claro. También ahí vemos como en 1860, en el área de estudio que os he mostrado del Vallés, había mucho mosaico porque los valores de cada celda se concentraban en niveles altos de información incorporada que estaba en el lugar, era el saber de la gente que estaba en el paisaje, y que en cambio ahora estamos perdiendo. No porque no haya información, sino que, como ha explicado Nerea con la última diapositiva, se concentran las empresas, se concentran las ciudades y ya no está en el sitio, ya no está en el territorio, ¿vale? Igual que el tipo de agricultura industrializada después de la Revolución Verde depende de unos flujos de energía externos brutales, la información se traslada a los nodos de esos flujos de energía fósil, ¿correcto? Y se va hacia afuera, ¿no? Ya no está en el territorio. Por tanto, la complejidad del paisaje y su riqueza en términos de biodiversidad y servicios ecosistémicos está muy relacionada con la cantidad de información y de trabajo humano que está ahí. Lo que veis a la derecha es cómo esos puntos se desplazan en los dos extremos por o abandono en las zonas rurales a la izquierda
o una agricultura unos monocultivos industriales extremadamente intensivos que mantienen unos niveles de energía muy altos incorporados y disipados, pero pierden mucha información y mosaico. Bueno, y eso me lleva simplemente a la última parte de la exposición, que es situar en este contexto, en este diagnóstico que surge de este análisis, la importancia de una agricultura periurbana de proximidad para la ordenación del territorio, que es algo que ya se sabía, que ya lo sabía Guedes, que ya lo sabía Kropotkin, que ya lo sabía Cebrià de Montoliu, que ya lo sabía incluso Cerdà o Arturo Soria, gracias. Pero que, digamos, ellos fueron a contracorriente, más o menos, depende de las circunstancias y los momentos. Nosotros tenemos que recuperar esa idea, ¿no? Entonces, justamente, una de las cosas que hemos hecho algunos de los investigadores de este proyecto es no solo dedicarnos a analizar y diagnosticar lo que está pasando, verlo en perspectiva histórica y a alertar de que estamos perdiendo muchísimo mosaico y eso es muy malo para el mantenimiento de la matriz territorial en buen estado ecológico, no, sino también hacer alguna propuesta. Por ejemplo, esta es un diagnóstico que hemos publicado en varias revistas de ordenación del territorio de la región metropolitana, donde a partir de lo que tenemos y las previsiones que están en los planes de ordenación municipal de todos los municipios, hemos hecho una simulación. ¿Cómo obtendremos mejores índices de conectividad ecológica y de buen estado ecológico de la matriz territorial? ¿Simplemente ampliando los espacios naturales protegidos o manteniendo en buen estado activo, productivo y evolucionando hacia la agroecología esos espacios intersticiales que de hecho siguen siendo la mayor parte del territorio, que están entre los espacios naturales protegidos y la ciudad o las ciudades, ¿no? El sistema de ciudades? Bueno, el diagnóstico es muy claro, la respuesta es, en estos segundos es mucho más eficaz. Y, por tanto, a partir de este diagnóstico, de que es más eficaz para la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de buenos servicios ecosistémicos, de regulación y de sostén, mantener esos espacios vivos, surge esta propuesta, que aquí tenéis, que es, ya no es solo un anillo verde, es un conjunto de anillos, dedos, conectores, que justamente, por un lado, paren definitivamente el tsunami urbanizador y, por otra, permitan esa conectividad, esa articulación. Lo que para una visión capitalista del territorio es simplemente barbecho urbano a la espera de especulación, hay que darle la vuelta y convertirlo en justamente lo que nos puede todavía salvar en una zona tan urbanizada e industrializada como es la región metropolitana de Barcelona, nos puede permitir recuperar una agricultura sustentable de proximidad y a la vez un territorio ecológicamente sano, vivo, con buenos niveles de servicios ecosistémicos. Y eso es todo. Gracias.